Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas al tema 1 de nuestro curso de cálculo diferencial, Introducción al cálculo diferencial. Permíteme decirte cómo surge, cuál fue la necesidad de implementar el cálculo diferencial, cuáles son sus aplicaciones en la vida real, ¿vale? Bueno, vamos a ver. El cálculo diferencial es una rama de la matemática que nos permite resolver diversos problemas, es decir, donde hay un cambio de variables, es decir, que hay un fenómeno que va cambiando, ¿sí? Se puede modelar en uno continuo, es decir, si yo observo un fenómeno que está cambiando, puedo modelarlo a uno continuo numérico, es decir, que yo pueda saber a futuro lo que va a pasar o como lo dice aquí, determinar la variación de estos elementos en un instante o intervalo específico. Algunos ejemplos para que más o menos me entiendas es, por ejemplo, tendencias a la alta y la baja del mercado, es decir, yo sé en qué intervalo de tiempo va a estar alto el mercado financiero, bajo o en qué instante puedo saber si invertir o no invertir, ¿vale? La velocidad máxima que puede alcanzar un vehículo, es decir, cuando va despegando, de repente empieza a acelerar, ¿verdad? Y obviamente pues adquiere mayor velocidad, ¿sale? Y el comportamiento de una concentración de una mezcla, por ejemplo, imagina una taza de café está caliente y tú la dejas en la mesa, te puedes preguntar el tiempo en que va a tardar en enfriarse, ¿verdad? Porque obviamente la temperatura ambiental es diferente a la temperatura que tiene el café. Entonces, ¿en cuánto tiempo va a tardar en enfriarse? Todo esto modela el cálculo diferencial. Son cambios de variables que se pueden modelar a un modelo continuo numérico. ¿Estamos de acuerdo? Para el surgimiento del cálculo diferencial, la humanidad tuvo que recorrer un largo camino, muy difícil, pues uno tenía ciertas herramientas, álgebra, geometría y trigonometría y geometría analítica, pero ¿qué pasa? Hay algunos problemas prácticos que no pueden resolverse completamente con estas herramientas que se tenían hasta el momento. Es por eso la necesidad de implementar nuevas herramientas donde ellas no pueden abarcarlo completamente, es decir, que nos falta mejor entendimiento, consistencia y generalidad de las soluciones que encontramos con estas herramientas, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo y te va a quedar un poco más claro. En geometría, cuando nos dicen el área del círculo tiene una forma y más o menos nos explican por qué tiene esta forma, pero esta herramienta, la geometría, no tiene la consistencia o, ¿cómo se llama? La facilidad de explicarlo completamente. Es por eso que recurrimos al cálculo diferencial. Déjame más o menos decirte cómo hace el cálculo diferencial para determinar el área de un círculo. Ejemplo de estos problemas prácticos que te comento que no pueden ser resueltos de manera clara con las herramientas que tenemos, álgebra, geometría, geometría analítica, es determinar el área de un círculo. Mira, aquí el cálculo propone lo siguiente: aproximar el área de un círculo por medio de figuras geométricas regulares. ¿Cuáles son estas figuras? Pues los polígonos, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Observa en cada figura que te estoy mencionando, señalando aquí, entre más lados tenga el polígono, va a aproximar mejor el área del círculo. Y bueno, uno se puede pensar, ¿qué tantos lados debería de tener el polígono para que sea casi el área del círculo completo? Es decir, pensamos ya en una infinidad de lados, en cantidades pues muy grande de lados, ¿verdad? Estos son herramientas y pensamientos que necesita el cálculo diferencial. En otras palabras, el cálculo diferencial ha surgido por problemas que no han podido ser modelados matemáticamente, es decir, no se ha entendido completamente el comportamiento. También hay operaciones donde involucran cantidades que aumentan, vamos a entender más adelante este símbolo, o disminuyen indefinidamente, o hay
una cantidad infinita de sumandos. Es decir, ¿cómo puedo calcular una suma tan grande, no? Y pues ver que el resultado es 2. Esto es lo que da lugar a los planteamientos del concepto de límite, del cual se basa mucho el cálculo diferencial y también el concepto de función. Es decir, que pues el cálculo diferencial es el estudio de ciertos problemas cotidianos en base a funciones y límites, que después de estos, de aprender funciones y límites, se van a desprender conceptos muy importantes como son la derivada y la integral. ¿Vale? Esto es como el producto del estudio del cálculo diferencial. Y bueno, esto ha sido muy potente porque el cálculo diferencial ha permitido resolver y analizar diversas áreas de las ciencias exactas, la administración y también ciencias sociales. ¿Vale? Ahora que ya te expliqué un poco de lo que es el cálculo diferencial, vamos a comenzar con la base de el cálculo diferencial, los números reales. ¿Qué son los números reales? Vamos a empezar, mira, los números naturales con esta n como rara que nada más tiene duplicada la patita, significan pues el 1, el 2, el 3, el 4. Los números naturales son los que utilizamos para contar. Ojo, en algunas bibliografías consideran el cero como número natural. En este caso no lo vamos a considerar como natural. Los naturales para nosotros van a empezar desde el 1, 2, 3, 4, 5. Y pues como puedes ver, hay una cantidad infinita de números naturales, ¿verdad? Bueno, continuamos con los números enteros. Se representan con la letra Z. Los números enteros, mucha gente dice que es el complemento o lo que le falta a los números naturales, es decir, los mismos números pero negativos, es decir, menos 30, menos 80, menos 3, menos 2, 1. Aquí sí consideramos el 0 y el 1, 2 y 3. Uno puede pensar que los naturales están de aquí hacia adelante y los demás números negativos pues son lo que complementa a los números naturales, a veces les dicen así, pero los enteros son los números pues naturales con sus negativos, inclusión con el cero, ¿vale? Después siguen los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Mira, vete acostumbrando a esta notación. Se representan con Q, la letra Q, y dice, esta es una notación de conjunto, dice que son los números de la forma P entre Q, donde P y Q, esta E que parece de euro, pertenecen a los enteros, es decir, que son fracciones que van a ser formadas por números enteros, solo que le piden que el denominador no sea cero, porque como bien ya lo sabes, bueno, no está definido dividir entre cero. Un ejemplo, mira, tomamos el entero menos 1, la P, y el entero 4, ¿vale? Entonces la fracción que se generó es menos un cuarto. Los números racionales son las fracciones, los números que son fracciones. El menos 2 también es una fracción. ¿Por qué? Mira, es el número menos 2, el número entero menos 2, y aunque no lo ponga, aquí abajo hay un 1. El 1 sigue siendo de los números enteros. El 0 también es un racional, porque 0 entre cualquier número da 0. El 11 cuartos, ¿vale? Pueden ser positivos o negativos, por eso dice aquí la definición de los racionales. Son los números P entre Q, es decir, las fracciones P entre Q, donde P y Q son números enteros, ¿sale? Y Q es distinto de 0. Ojo, aquí también entran sus equivalencias. Por ejemplo, menos un cuarto, yo puedo pensar en su equivalencia menos 2 octavos. Ya ven que son múltiplos cuando simplificamos las fracciones, ¿vale? Y bueno, no son todos los números. Hay números que no se pueden escribir como fracción. ¿Cuáles son estos números? Los números irracionales se representan con una I. Uno clásico que no sabemos que se puede escribir como fracción, pero tiene una cantidad infinita de decimales, es pi. El número E, que vamos a aprender en honor al matemático Euler. Raíz de 3 tiene un montón de decimales. Esto no se puede escribir como fracción o menos raíz de 2. Los números que no se pueden escribir como fracción se llaman irracionales. Y bueno,
¿Qué son los números reales? Es la unión, aquí es la U de unión de los racionales con los irracionales. Esta es una definición un poco informal. De todos modos, te voy a dejar en la descripción del video y en el Classroom el video donde se definen correctamente lo que son los números reales. Hay que abordar un poquito de conceptos como cortaduras de Dedekind y todo esto, ¿sale? Nosotros no vamos a ser tan formales, quiero que entiendas cómo se forman o qué compone a los números reales, que es los racionales, es decir, las fracciones y los que no se pueden hacer como fracción. A continuación te muestro un esquema para que entiendas mejor cómo están relacionados unos de los otros. En el siguiente esquema, observa que el conjunto, entre comillas, más pequeño es el de los números naturales, a pesar de que hay una cantidad infinita de números naturales. Después vimos los enteros, que eran los mismos negativos de los números naturales, es decir, un conjunto más grande, es decir, tiene más elementos, ¿no? Después hablaremos de qué infinito es más grande, ¿no? Porque estos son infinitos y pues estos también son infinitos. Y después vimos que las racionales, es decir, las fracciones, a veces también podían incluir a los naturales y a los enteros. Por ejemplo, en el ejemplo anterior escribí -2 o puse el 4, ¿verdad? Que también se pueden ver como fracciones. Como el 4 se puede ver como 4 sobre 1 y el -2 sobre 1. Entonces, los racionales tienen dentro de su círculo a los naturales y a los enteros, ¿vale? Es como algo más grande todavía. Y los irracionales, es decir, los que no se pueden escribir como fracción, son los reales que no se pueden, o sin los, bueno, lo voy a leer así, los reales sin los racionales, es decir, los números que no se pueden escribir como fracción. Y uno pensaría que son poquitos, pero en realidad son mucho más que los números racionales. Aquí se ve, mira, en el dibujito. Entonces, la unión de estos racionales que ya tienen a los enteros y a los naturales con los irracionales conforman los números reales. Es decir, te digo, es la definición informal que estamos dando. Mira, si en la recta numérica nosotros colocáramos solo los naturales, tendríamos el 1, el 2, perdón, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿y qué hay en estos espacios? ¿O por qué no escribo de este lado? Ah, mira, aquí vienen los enteros. Dice, bueno, ya escribiste el 1, el 2, el 3, pues ahora escribe el 0, -1, -2, y así nos seguimos. Y otra vez se vuelve a preguntar uno a alguien, ¿y qué hay en estos espacios? Ah, pues hay fracciones, mira, entre el 0 y el 1, pues está el 1 medio. No es la única fracción que está en este espacio, ¿verdad? Solo lo puse para representar que cada vez vamos buscándole espacios a la recta, ¿verdad? Y uno se puede preguntar, ¿y qué hay dentro de estos espacios? A pesar de que hay también más fracciones, también están los números irracionales. Raíz de 2 es 1.4142, mira, y está entre un espacio de un número y una fracción. Entonces nos podemos ir más pequeño preguntándonos qué hay dentro de este espacio, más, y vamos a obtener o vamos a darnos cuenta de que hay números que no se pueden escribir como fracción, ¿vale? Entonces, si yo te dijera, mira, a esta línea le cambiamos, le sobreponemos esta línea, le sobreponemos esta línea y esta línea con todos los números, hasta los más pequeñitos que hay aquí, se forma la recta real, es decir, la recta que no tiene espacios, que es continua, ¿sí? Donde nos enseñan pues desde la primaria, pero aquí la estamos viendo de manera infinitesimalmente pequeña, ¿vale? Por eso en sus inicios el cálculo diferencial se llamaba cálculo infinitesimal, porque ahora sí abordábamos números realmente pequeños, veíamos desde otro punto de vista esta recta numérica. Espero te haya quedado claro qué significan los números reales y pues te imagines qué cantidad de números reales hay. Es una cantidad muy grande y pues tiene una, ¿cómo se llama? Una teoría que se llama la cardinalidad del continuo, ¿vale? Y bueno, entonces espero te haya quedado claro lo que son los números reales.